Lunes de la 26ª semana del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos del 46 al 50. Un día surgió entre los discípulos una discusión sobre quién era el más grande de ellos. Dándose cuenta Jesús de lo que estaban discutiendo, tomó a un niño, lo puso junto a sí y les dijo: El que reciba a este niño en mi nombre, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe también al que me ha enviado. En realidad, el más pequeño entre todos ustedes, ese es el más grande. Entonces Juan le dijo: Maestro, vimos a uno que estaba expulsando a los demonios en tu nombre, pero se lo prohibimos porque no anda con nosotros. Pero Jesús respondió: No se lo prohíban, pues el que no está contra ustedes está a favor de ustedes. Palabra de Dios. Muy buenos días. Otra vez en el Evangelio Jesús nos está hablando directo a nuestro corazón y pareciese que Jesús está escuchando las conversaciones que hacemos día a día. Porque el tema, aunque Jesús lo haya dicho hace 2000 años, sigue siendo muy actual. Los discípulos iban de camino y ellos estaban discutiendo sobre quién de ellos era el más importante. Si nos ponemos a pensar qué clase de justificaciones o cómo habrá sido ese diálogo, cómo estarían ellos discutiendo sobre quién de ellos sería el más importante, nos daríamos cuenta que sería una discusión tan absurda, tan superficial. Quizás uno de ellos, Leví, estaría diciendo: yo conozco el Imperio Romano. Judas diría: no, yo soy el que administra el dinero. Pedro diría: no, pero cuando Jesús no está, yo soy quien toma las riendas del grupo. Y todos estarían diciendo razones tan superficiales, tan absurdas. Y eso me hace pensar en que muchas de las discusiones en las que yo he tenido a lo largo de mi vida han sido por cosas tan banales, tan superficiales, tan externas. Y no solamente a mí me ha pasado, sino que he sido testigo de que muchos de los pleitos son a veces de cosas tan superficiales. Podemos pelear sobre los partidos de fútbol, podemos pelear sobre, en las fiestas, sobre el vestido, sobre el pastel, sobre el brindis. Me ha tocado estar en bodas donde aparentemente las familias medio se disgustan sobre el brindis o cosas tan efímeras que tú dirías: ¿a poco en eso el ser humano se puede detener y pelear? Sí. Incluso he visto cómo familias completas se van a la ruina y se pelean a muerte por cuestión de herencias, por dinero que ellos ni siquiera trabajaron. Por cuestión de preferencia sobre mi papá, a mí me quería dejar esto y hacen pleitos que se pelean cuando seguramente si los papás todavía vivieran, les dolería más el ver el por qué se están peleando que en realidad el amor que ellos se deberían de tener. Así parece que es el ser humano, discute y pelea por cuestiones tan superficiales. Si nosotros volvemos al tema del Evangelio y cómo ellos empiezan a discutir sobre quién de ellos es el más importante, quizás nosotros pudiéramos darnos cuenta que entre los discípulos ya había alguna especie de jerarquía, ya había roles que Jesús había puesto y establecido entre ellos, que les hace pensar en quién de ellos es el más importante. Sabemos, por ejemplo, queda muy claro que Judas ya era el encargado del dinero, de la administración, entonces cada uno de ellos ya tendría un rol. Pero pensar en la importancia de acuerdo al rol que tienes es incorrecto, es demasiado superficial. La importancia radica más en el ser y lo que haces es algo tan externo como si quisiéramos nosotros evaluar un regalo solamente por la envoltura. Aquí en las parroquias en tiempo de Navidad se acostumbra a hacer un juego que le llaman algo así como el regalo del elefante, en donde todo mundo saca un papelito que tiene un número.
pero también todos debemos de llevar un regalo y ponerlo en la mesa, y el regalo tiene que estar envuelto, y aquí se vale de todo. Puedes regalar algo muy, muy bueno, muy caro, como puedes regalar algo que sea totalmente inútil y superficial y absurdo, que lo único que quiere es provocar un momento de alegría, un momento de diversión. Bien, el juego consiste en eso, de que tú sacas un papelito, tiene el número, todo el mundo tiene un número, y ya después el número 1 va a ir y va a agarrar un regalo de la mesa y lo va a desenvolver, y ese es el que se queda. Y aquí es la gran risa, porque si te dejas llevar por la envoltura, te puedes llevar la gran desilusión que lo que agarraste es totalmente absurdo. No te puedes llevar por la apariencia de la envoltura, ni tampoco por el peso ni nada. Estar tratando de evaluarnos nosotros por el cargo que desempeñamos en alguna compañía, en algún trabajo, en la sociedad, es tan absurdo como evaluarnos por la envoltura. Es decir, ¿quién eres y en dónde radica tu importancia? No es en las cosas externas, sino más bien es en algo más interno. Habrá alguien que diga, no, lo más importante es el don que tú tienes, el carisma que tú tienes. Verá, yo soy muy bueno para esto, yo estudié por esto, y como tú no eres bueno en esto, entonces yo soy más importante. No, eso también sería demasiado absurdo, porque caeríamos también en el otro juego. De una u otra forma, si nos comparamos con los demás, alguien puede ser muy bueno para algo que yo soy terrible, como también yo puedo ser muy bueno para algo que el otro no. Entonces, más bien deberíamos de complementarnos y no evaluarnos de que yo soy más importante en esto por esto. No. Caer en eso es tanto como decir, si yo dejo de hacer lo que estoy haciendo, entonces ya no seré importante. Caeríamos en una angustia con el paso del tiempo. Aquí más bien se trata de que nosotros veamos la importancia, quién es el más importante, dándonos un brinco en lo más profundo de nuestro corazón. Cuando nosotros nos damos cuenta de que somos profundamente amados por Dios, ahí es donde nos damos cuenta qué tan importantes somos. Dios no nos ama por lo exterior. Dios no nos ama por lo que hacemos o dejamos de hacer. Dios nos ama por quien nosotros somos. Y ahí es donde nosotros deberíamos de poner la mirada. Soy importante porque soy amado por Dios, por el Eterno, por el Todopoderoso, por quien es. Y cuando yo me descubro profundamente amado por Dios, es también cuando yo puedo descubrir que mi hermano es amado de la misma forma por el mismo Dios. Una persona que sabe que es importante en lo más profundo de su corazón no va a detenerse a discusiones superficiales y tampoco, mucho menos, va a pelear con su hermano desacreditándolo, eliminándolo, discriminándolo, no. Es ver lo más profundo. Por eso Jesús les pone como ejemplo, ¿quién es el más importante? Es como un niño. Un niño no se detiene a pelear o a discutir o no va a eliminar a su compañero por cuestiones superficiales, no. Más bien lo va a acoger porque sabe que mientras más niños hay, es más divertido el juego. Si él está solo creyéndose muy bueno, entonces pierde la esencia de la libertad de ser niño. Incluso este evangelio termina con esa frase. Cuando los discípulos le impiden a algunos estar predicando y expulsando demonios en el nombre de Jesús, y Jesús les dice, no se los impidan. Y ellos dicen, pero no vienen con nosotros. Jesús dice, no se los impidan. Pareciese que cuando nosotros nos enfocamos en cuestiones externas, se nos olvida qué es lo más importante. Y cuando se nos olvida qué es lo más importante, es cuando empezamos a hacer bandos, es cuando empezamos a discriminar, es cuando empezamos a eliminar a la gente. Lo más importante es el amor. Y cualquiera que estuviera predicando el amor, la libertad, la paz, eso es bueno. Pero si nos quedamos en cuestiones superficiales, Él no está con nosotros, por eso se lo impedimos. No, Jesús les está pidiendo que volteen a ver lo más importante,
Y lo más importante es lo que hay en el interior. Cuando tú te descubres profundamente amado por Dios, sabes que tú ya con eso eres importante. Y entonces descubres a tu hermano que también es importante, que también es un don, un regalo de Dios. Este Dios que es misericordia, este Dios que a todos nos ama de la misma manera y que a todos nos ve como seres importantes, como sus hijos. Este Dios que nos ha amado tanto, que incluso ha dado la vida en la persona de su Hijo por cada uno de nosotros, que sea Él quien el día de hoy te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El tema de quién es importante es un tema tan superficial, pero en cierta manera es importante que nosotros podamos reconocer quién es importante o por qué somos importantes. Una vez que superamos quién es importante, por todos nosotros somos importantes, entonces nos vamos a liberar de muchas ataduras superficiales que lo único que hacen es impedir nuestro vuelo a la libertad. San Juan de la Cruz nos da este ejemplo. Una paloma no puede volar si está atada por un hilo, aunque éste sea muy delgado. La paloma tendrá que liberarse de ese hilo, de ese cordel, aunque sea muy delgado, para poder entonces volar. A veces nosotros tenemos ataduras tan superficiales que son muy delgadas, son insignificantes, pero no dejan de ser ataduras. Y no vamos a poder lanzar el vuelo a la felicidad hasta que no nos liberemos de ellas. Si nosotros queremos ser felices, entonces tenemos que descubrir la verdadera importancia. Y esa está en el interior, no en cuestiones externas, no ni en el puesto que tenemos, ni en lo que hacemos o dejamos de hacer, sino en quién somos. Liberándonos de toda atadura, aunque sea muy externa, muy superficial, muy delgada. Esas ataduras son las que impiden nuestro vuelo. Así como una paloma, rompamos todo hilo para entonces poder emprender nuestro vuelo. Que tengas un excelente día.